El Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado atenta nota de todas y cada una de las recomendaciones y en este tercer informe, tercer examen periódico universal, se compromete, al igual que lo hiciera en el segundo examen periódico universal hace 5 años, a analizar y adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país. Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia reitera una vez más el agradecimiento por los amplios reconocimientos a la vocación de construir una cultura de derechos humanos que viene desarrollando el Gobierno Nacional del presidente Evo Morales Ayma desde hace más de 13 años. Señor Vicepresidente, me voy a referir a los temas más importantes que han sido objeto de intervenciones insistentes de parte de los distinguidos representantes de los estados que han hecho uso de la palabra en este examen periódico universal que ha brindado Bolivia. En primera instancia, Vicepresidente, permítame referirme a la aludida separación de poderes e independencia judicial. En nuestro país, al igual que en muchos países de Latinoamérica, nos hemos esforzado a partir de la nueva Constitución Política del Estado puesta en vigencia el 7 de febrero del año 2009 en profundizar la independencia del órgano judicial. Particularmente en el caso de Bolivia, hemos apostado por una fórmula inédita para la selección de autoridades de las máximas instancias de justicia: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, 4 instituciones que son formadas mediante el voto popular, con una fórmula inédita que no se da, sino con algunas excepciones en algunos países del mundo. En esta segunda versión de autoridades judiciales elegidas por 6 años, a partir del año 2018, de enero del año 2018, se ha mejorado sustancialmente el sistema de elección, se han hecho precalificaciones meritocráticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y finalmente ha sido el voto del pueblo quien en elecciones limpias, abiertas, en elecciones por voto universal, han designado a estas autoridades que además de sus méritos y su trayectoria están abriendo el camino para la renovación de la justicia boliviana como una tarea pendiente aún todavía por consolidar dentro del proceso de grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas que la nación boliviana está viviendo. Por lo tanto, aducir que no existe independencia judicial en nuestro país no corresponde a la verdad. Asimismo, dentro de una comisión especial que hemos formado 3 órganos del Estado, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, con presencia de instituciones independientes como el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y la participación de la Universidad Boliviana, se ha conformado una comisión especial para la transformación de la justicia, la cual, entre sus componentes más importantes, tiende el de dotar a jueces y fiscales, así como autoridades judiciales, por meritocracia, por capacidades y no por otras razones, alentando la incorporación de una importante carrera judicial, que es una de las tareas que se está ejecutando en la actualidad en Bolivia. Siguiendo un ejemplo que lo llevamos adelante, como mencionamos en el informe original, en el informe principal, en relación a la elección de los notarios de fe pública en todo el país, lo cual se ha consolidado como un ejemplo a seguir para la formación de autoridades mediante el mérito y mediante la transparencia. Un segundo elemento referido a la institucionalidad democrática en nuestro país. Señor Vicepresidente, señores representantes, es bueno que ustedes conozcan que en Bolivia la democracia ha sido ampliamente profundizada a partir de la nueva Constitución Política del Estado. En el pasado ocurrían elecciones solamente cada 5 años para elección del presidente, el vicepresidente, diputados y senadores. En la actualidad, además de estas autoridades, son elegidos también en listas separadas los alcaldes municipales y los concejales municipales. Son elegidos también por voto popular los gobernadores y hemos entrado en un sistema de legislación bisegmentada donde tenemos asambleas legislativas departamentales, asambleas legislativas estaduales, las cuales también son formadas mediante el voto popular. En Bolivia se ha establecido por mandato de la Constitución el referéndum por iniciativa legislativa, por iniciativa ejecutiva y por iniciativa ciudadana. Este referéndum puede ser nacional, puede ser departamental o puede ser municipal. Otros mecanismos de deliberación democrática, directa y participativa también han sido insertados en la Constitución boliviana. Y finalmente, como mencionaba hace unos momentos, también se ha introducido la forma de elección democrática y directa de las autoridades judiciales. Un tercer punto en relación a la ley de
la modificación del sistema penal. Como hemos informado en la parte principal de esta exposición, hace un día, el día de ayer, 4 de noviembre, ha entrado en vigencia en nuestro país la Ley de Abreviación Procesal Penal, una ley que fuera promulgada por el presidente Evo Morales el día 3 de mayo en la ciudad de Sucre, la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley es una ley de emergencia para aliviar el sufrimiento tanto de las víctimas de delitos como de las personas que son responsabilizadas de la comisión de delitos, bajo la premisa de que en un sistema penal injusto sufre tanto la víctima como el acusado. La víctima porque no encuentra justicia y el acusado porque tampoco encuentra la finalización de un proceso que termine con el conocimiento de la verdad. Básicamente, la Ley de Abreviación Procesal Penal conlleva 3 elementos fundamentales que van a, esperamos, revolucionar la justicia penal en nuestro país. El primer elemento es la llegada por primera vez a la justicia boliviana de los procedimientos informáticos, la tecnología del Internet y todos los mecanismos que benefician un sistema expedito, un sistema informatizado, desde las notificaciones judiciales, pasando por la elaboración de las actas, pasando por la programación de audiencias, todo debe ser informatizado y transparentado a la luz de la técnica y la informática. Un segundo elemento es, cumpliendo además varias observaciones que se han hecho en esta sala, la limitación al uso de la detención preventiva. En Bolivia, como en muchos países de la región, lamentablemente hay una tendencia a convertir la detención preventiva en la regla y no la excepción. Y esto se debe al mal accionar de diferentes autoridades jurisdiccionales y fiscales que lamentablemente no comprenden que la persona es inocente entre tanto no se demuestre su culpabilidad. Por ello, esta ley establece limitaciones a la detención preventiva, establece que la detención preventiva se aplique solamente en situaciones extraordinarias y establece además límites específicos temporales que deben ser solicitados por el Ministerio Público a momento de solicitar esta extrema medida. Mecanismos innovadores como las manillas electrónicas de control y seguimiento y el perfeccionamiento de otros mecanismos y otras medidas sustitutivas a la detención preventiva se encuentran consignadas en la Ley 1173, la Ley de Abreviación Procesal Penal, que en un proceso de implementación hasta principios del mes de febrero busquemos sea una solución definitiva para los problemas emergentes del uso indiscriminado de la detención preventiva. Y finalmente, esta ley contiene mecanismos para el seguimiento y control permanente de las audiencias para que los juicios comiencen y terminen sin que existan mayores demoras. Un proceso comienza y debe concluir inmediatamente con la emisión de una sentencia sin que sea alternado en su tratamiento con otro tipo de procesos. Un cuarto elemento es referido en general a la igualdad entre los seres humanos, un elemento que ha sido también tocado. En nuestro país, señor vicepresidente, señores representantes de todos los países, se han dado grandes avances en materia de derechos económicos y sociales. Y eso se basa en la estabilidad y el crecimiento económico de la nación boliviana. Bolivia ha pasado de tener un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares a tener un Producto Interno Bruto total de aproximadamente 40.000 millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado por 4 nuestro Producto Interno Bruto, lo que se ha traducido, gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional, en crecimiento y desarrollo de la economía de los bolivianos. El indicador más importante es el que hemos mencionado hace un momento. 22 puntos porcentuales de reducción de la extrema pobreza. Sobre una población de 10 millones de habitantes, estamos hablando de 2.200.000 personas que han salido de la extrema pobreza. Para hablar en términos sencillos, son 2.200.000 personas que esta noche, 5 de noviembre, se van a ir a dormir con algo en su estómago, sin pasar hambre, porque ustedes saben muy bien, de acuerdo a los indicadores de aquí, de Naciones Unidas, se califica una persona en extrema pobreza cuando no tiene los elementos suficientes para alimentarse, y ese es uno de los grandes avances que nosotros los reivindicamos. Han habido avances importantes en materia de vivienda. Como nunca antes en nuestro país se han construido viviendas, principalmente para los sectores más deprimidos, sectores de personas con discapacidad, y existe la voluntad del presidente Morales de llevar adelante un amplio programa para dotar de viviendas sociales a la juventud y a las personas de sexo femenino que sean madres solteras como un mecanismo de incentivo para estos sectores que tienden a alimentar en algunas ocasiones la extrema pobreza.
Sobre los índices de trabajo, ya hemos visto, somos el país que tiene el índice de desempleo menor en toda la región, lo cual también nos llena de orgullo, ya que venimos de una trayectoria de ser un país considerado por índices negativos solamente comparados con los países de menor desarrollo en el mundo. La estabilidad y el crecimiento son una constante en el Estado plurinacional de Bolivia en los últimos años, situación que nos ha valido el reconocimiento internacional de diferentes países. En materia de derechos políticos, señor vicepresidente, permítame hacer una referencia a la profunda representación de la mujer. Como hemos brindado en el informe, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en la actualidad cuenta con un 53.8% de diputadas mujeres, es decir, más de la mitad, 53.8% de las diputaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia están formadas por mujeres y el 47.2% de las senaturías están formadas también por mujeres. Es decir, y si hablamos de las concejalas, el 50.7% están formadas por mujeres. En Bolivia, en cuanto a derechos políticos, podemos hablar de una absoluta equiparencia entre hombres y mujeres. Para dar un dato adicional, casi anecdótico, en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, el cual me toca dirigir por decisión del presidente Morales, tenemos un 47.5% de participación femenina, es decir, prácticamente una igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, la representación de los pueblos indígenas es una constante en la representación política de nuestro país. Bolivia se formó sobre una base social en sus orígenes hace casi ya 200 años, en el año 1825, de un 90% de población indígena y un 10% de población mestiza hispanohablante blancoide. Lamentablemente, los primeros 180 años de nuestra vida institucional republicana fueron las minorías las que siempre gobernaron la nación boliviana. Hoy esa situación ha cambiado y una simple fotografía de la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia nos refleja con claridad meridiana, con claridad indiscutible, la presencia igualitaria y mayoritaria de representación indígena tal cual está formada la población boliviana. En el Censo Nacional del año 2002, a principios del siglo, el 63% de la población boliviana, por autoadscripción, decidió pertenecer a algún pueblo indígena o nación originaria, situación que no necesariamente estaba representada en las instancias de gobierno y de decisión, situación que hoy ha sido corregida. Un quinto punto al que quiero referirme, señor vicepresidente, señores miembros de este grupo de trabajo, es la lucha contra la violencia hacia la mujer. Nos preocupa, como preocupa a todo el mundo, los altos índices de feminicidio que aún tenemos. El año pasado hemos cerrado con 120 feminicidios sobre una población de 10 millones de habitantes, que es un índice alto. En la actualidad, estando en el mes de noviembre, tenemos más de 80 feminicidios registrados en nuestro país, situación que nos preocupa profundamente. Sin embargo, es importante hacer notar aquí algunas medidas que se han tomado, que son prácticas y que son objetivas y que queremos que sean parte del informe. En primera instancia, Bolivia, a partir del año 2003 y la Ley 348, ha tipificado el delito de feminicidio con la pena máxima que señala la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Anteriormente, el feminicidio era muchas veces calificado como homicidio por emoción violenta, una figura penal que existe en muchos países y que tiene una pena menor, tenía una pena de 2 a 8 años y muchas feminicidas, muchas personas que asesinaban a su pareja, obtenían penas inferiores, situación que ya no existe más en nuestro país al haber una tipificación clara de este delito con la pena máxima. Es más, por decisión del presidente Evo Morales, se ha conformado un gabinete especial de protección y defensa de los derechos de la mujer y de la niñez, dentro del cual, en su segunda sesión, se ha planteado a la comunidad internacional la tipificación y la calificación del feminicidio como un delito de lesa humanidad, situación que está siendo analizada desde diferentes ángulos del derecho nacional y del derecho internacional. Una segunda medida importante de mencionar en cuanto a la defensa de la mujer ha sido la aplicación o la aprobación de la Ley 348, que establece 16 formas de violencia contra la mujer y que ha sido complementada justamente por la ley a la que hacía referencia hace un momento, la Ley 1173, la Ley de Abreviación Procesal Penal y fortalecimiento de la lucha
contra la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres. Un tercer elemento está en la creación específica de una fuerza especial policial, una repartición especial de la policía boliviana que se denomina Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que tiene la altísima función de buscar proteger a través de mecanismos idóneos, mecanismos inmediatos, sistemas de alerta temprana, sistemas de reacción inmediata, de proteger a la mujer de los actos de violencia y, por supuesto, la violencia extrema que significa el feminicidio. Asimismo, el Estado Plurinacional de Bolivia ha lanzado grandes campañas para justamente hacer prevalecer la igualdad entre hombres y mujeres. En el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos la firme y absoluta convicción de que la violencia contra la mujer y finalmente la violencia extrema traducida en el feminicidio concluirá cuando los hombres y las mujeres en Bolivia y ojalá en todo el mundo se asuman como iguales. El existir elementos que hacen presumir un derecho de propiedad inicuo e inaceptable en el grado de desarrollo institucional que viven los estados del hombre sobre la mujer es lo que finalmente genera los hechos de violencia que no solamente existen en Bolivia, que existen en todo el mundo y que es voluntad de la humanidad en su conjunto tratar de eliminarlos. El hombre y la mujer son iguales y Bolivia lucha todos los días a través de diferentes mecanismos, no solamente represivos sino también preventivos, en conseguir su supremo objetivo. Señor Vicepresidente, quiero hacer referencia a que nuestro gobierno, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales, tiene un firme compromiso en la lucha contra la violencia hacia los niños. Ha sido uno de los objetivos centrales en este último quinquenio, desde que vinimos al último examen periódico universal, en concentrarnos en luchar contra la violencia hacia los menores. Toda violencia es inaceptable, pero la violencia que se ejerce contra un niño es la peor de todas, es la más reprochable y en esa lógica se han aprobado una serie de medidas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista reglamentario, como hemos explicado en la parte principal, para proteger a la niñez y librarla de la violencia. Asimismo, ratificamos que en función a una recomendación de este examen periódico universal y en base a una sentencia constitucional también dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, se ha establecido que la edad mínima del trabajo para los menores son los 14 años y no así los 12 años como se había consignado anteriormente. Vale la pena hacer notar que siempre en Bolivia, en esta última era, hemos tratado por todos los medios posibles de que la legislación responda a las necesidades del pueblo. Y en nuestro país, hace 15 años, era una constante que niños menores de 14 años trabajen y trabajaban muchas veces en condiciones de desprotección porque la legislación tendía a ser solamente formal y no recibía la realidad. Hoy en día, gracias a la superación económica, a la estabilidad y el crecimiento, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que existen las condiciones para que los niños menores de 14 años no tengan que trabajar. Es una de las tareas constantes y permanentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Un sexto punto importante de mencionar, señor Vicepresidente, está referido a la trata y tráfico de personas, un tema que ha sido ampliamente señalado en este examen periódico universal. Con la aprobación de la Ley 263, que es una ley específica que lucha efectivamente con mecanismos preventivos y represivos, se ha mejorado sustancialmente en Bolivia la situación de la trata y tráfico de personas. Asimismo, se llevan adelante desde el órgano ejecutivo importantes iniciativas conjuntamente con nuestros vecinos para, de manera conjunta, de manera mancomunada, luchar contra este mal. Cabe destacar, por ejemplo, en los últimos acuerdos que se han suscrito con la República del Perú y las últimas acciones que se han tomado con una de las fronteras importantes mediante las cuales se daba este fenómeno, que si bien existe, se ha reducido considerablemente gracias a la voluntad del Gobierno nacional. Un séptimo punto, permítanme referirme a un tema también complicado y delicado que se ha tratado, que ha sido solicitado y sugerido por varios países aquí, el tema de la salud reproductiva y el aborto. En Bolivia, gracias a una sentencia constitucional que ha dictado el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando se trata de abortos por situaciones de violencia o situaciones de fuerza mayor, no existe, como existía en el pasado, la necesidad de una orden judicial.
el embarazo puede ser interrumpido directamente bajo esta justificación. Es un avance que ha venido por la vía del Tribunal Constitucional de Bolivia, Tribunal Constitucional Plurinacional, justamente que era presidido por el actual representante de Bolivia ante esta misión, el doctor Rudy Flores Monterrey, el cual ha mejorado sustancialmente esta situación. Sobre el debate del aborto había una fórmula que había sido prácticamente consensuada entre varios sectores de la sociedad boliviana, que estaba contenida en un denominado Código del Sistema Penal que lamentablemente después de haber sido aprobado tuvo que ser abrogado, ya que diferentes sectores injustificadamente organizaron una serie de protestas y movimientos contra esta norma. Sin embargo, es un debate abierto, es un debate conciencial y es un debate pendiente de solución y de resolución en el Estado Plurinacional de Bolivia. Octavo punto. Bolivia ratifica profundamente su vocación de reconocer a las personas de orientaciones sexuales diferentes como personas en exacta igualdad de derechos que cualquier otro ser humano. Y el gobierno del presidente Evo Morales, a través de diferentes medidas legislativas y administrativas, ha dado muestra de esta situación. En Bolivia se ha aprobado una ley de identidad de género que reconoce derechos fundamentales para los sectores que solicitaron esta aplicación y se trabaja en lo personal, incluso desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en leyes que reconozcan la absoluta igualdad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que tengan una orientación sexual diferente, los cuales deben ser tratados y reconocidos en absoluta igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Un noveno punto referido a la libertad de expresión, a la que se han referido diferentes intervenciones aquí en esta reunión. Primero, mencionar que en nuestro país, contrariamente a lo que se dice y contrariamente a alguna información que pueda circular, existe la más absoluta libertad de expresión. Esa libertad de expresión se traduce en el hecho incluso de que varios medios de comunicación faltan a la verdad descaradamente. Yo no voy a mencionar casos aquí, pero se han dado infinidad de situaciones donde medios de comunicación, y si ustedes abren algunos periódicos el día de hoy, infinidad de medios de comunicación faltan a la verdad, tergiversan la noticia. La libertad de expresión está tan consolidada en nuestro país que a través de las redes sociales existe gran cantidad de ataques injustificados, de faltamientos a la verdad, de noticias injustificadas, de noticias falsas, que incluso mellando la dignidad de los dignatarios de Estado se propagan todos los días y no existe ningún proceso, ningún periodista que esté procesado o sancionado por la emisión de sus ideas. Por lo tanto, reafirmamos ante este foro mundial la absoluta libertad de expresión que existe en nuestro país, libertad que incluso es mal utilizada, pero así se la respeta y se la valora y se la va a respetar siempre. Y finalmente, a un tema que se han referido varios países, permítame en un décimo punto, señor vicepresidente, en el tiempo que nos queda, en estos 8 minutos restantes, referirme al proceso electoral boliviano del pasado 20 de octubre. Queremos empezar saludando y agradeciendo profundamente la vocación democrática de varios países, entre ellos España, Perú, el Reino Unido, Colombia, China, Rusia, Francia y el propio Estados Unidos de Norteamérica, que han manifestado su apoyo ante este foro mundial a la auditoría integral de los cómputos oficiales que está llevando adelante la Organización de Estados Americanos en Bolivia, en mi país. Señor vicepresidente, permítame explicar ante este foro mundial, ante esta reunión de 193 países, algunas características fundamentales de los procesos electorales en nuestro país, del sistema electoral en nuestro país. En Bolivia, desde que volvimos a la vida democrática el año 1982, se crearon los sistemas de papeleta multicolor y multisigno, se creó el sistema de escrutinio de cada una de las mesas al interior de la misma mesa y se estableció la figura jurídica de la preclusión para evitar la revisión malintencionada de los resultados electorales. En Bolivia, como en muchos de nuestros países, bajo un padrón biométrico certificado por la Organización de Estados Americanos, el día de las elecciones los ciudadanos concurren a votar. Más del 90% de los ciudadanos inscritos han concurrido a las urnas, no solamente en Bolivia, sino también en 33 países donde los bolivianos en el extranjero pueden votar. Se abre una mesa con participación de los jurados electorales, los cuales son elegidos
de entre el mismo padrón electoral. Se lleva adelante durante 8 horas el acto electoral, el cual concluye con el escrutinio y la elaboración del acta en el mismo acto electoral en cada una de las 34.555 mesas electorales habilitadas en Bolivia y en el extranjero. Cabe hacer notar, señor vicepresidente, señores representantes, que en cada una de estas 34.555 mesas existe un representante de todos y cada uno de los partidos políticos. Comunidad Ciudadana ha tenido una representación en el 92% de las mesas. Al concluir el acto electoral, el escrutinio se lleva adelante. En la mesa se elabora un acta y se ponen las observaciones o denuncias de fraude o solicitud de nulidad de la mesa en esa misma instancia electoral que precluye al concluir y cerrarse y trasladarse en un sobre de seguridad esa acta hasta el cómputo departamental para ahí nuevamente ser verificada en presencia de los partidos políticos, para finalmente llegar al Tribunal Supremo Electoral, la máxima instancia que consolida un solo resultado electoral. En Bolivia, señor vicepresidente, señores representantes de todos los países, no hay una sola denuncia de fraude, no ha sido observada una sola mesa durante todo el proceso electoral. Y ahí están los pruebas y los documentos que cursan en el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el candidato perdedor, Carlos Mesa, y algunos dirigentes cívicos en mi país han decidido exprofesamente y sin ningún justificativo legal no reconocer los resultados electorales, hacer una serie de denuncias injustificadas y, lo que es peor, convocar a una violencia sin límites en mi país que está exacerbando los ánimos y está generando situaciones que nadie quiere en Bolivia. En nuestro país, el sistema electoral establece con claridad meridiana que obtiene la presidencia y vicepresidencia del Estado quien obtenga el 50% más uno de los votos o quien, sin obtener el 50% más uno de los votos, supere el 40% de los votos con una diferencia porcentual de más de 10% en relación al segundo candidato. Como hemos mencionado, por más del 10% ha superado con una votación superior al 47% el candidato Evo Morales y el candidato Álvaro García Linera, lo cual, de acuerdo a los cómputos electorales, sin que exista ninguna denuncia de fraude formal y oficial en ninguna instancia, le otorgan la victoria. Pese a eso, el Gobierno Nacional, en un acto de absoluta transparencia, ha solicitado a la Organización de Estados Americanos el que se lleve adelante una auditoría electoral sobre el cómputo, sobre el conteo de votos que se ha llevado adelante el día 20 de octubre, auditoría que se viene llevando adelante en estos días del 31 de octubre y que concluiría el 12 de noviembre. Auditoría que, reitero, ha sido apoyada por la comunidad internacional. Como ustedes mismos han visto, casi una decena de países en este foro internacional se ha pronunciado a favor de este proceso de auditoría. Lamentablemente, señor vicepresidente, señores representantes, intereses oscuros, mezquinos y sectarios, intereses desestabilizadores han decidido desconocer el proceso de auditoría, vilipendiar y maltratar a una organización de la talla de la Organización de Estados Americanos con una gran experiencia en procesos de observación y auditoría electoral, y han decidido ir por la vía fratricida de solicitar la nulidad de las elecciones cuando no existe razón para ello. No existe en el ordenamiento constitucional boliviano ni en el ordenamiento legislativo la más mínima razón o justificativo o mérito alguno para que una elección en la que se ha pronunciado el voto popular se desconozcan los resultados y la misma elección sea anulada. Más allá de ello, señor vicepresidente, y en un acto absolutamente irracional, no todos, pero particularmente el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza del señor Fernando Camacho, ha decidido desconocer el orden establecido, desconocer el orden constitucional y solicitar la renuncia del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y convocatoria a unas nuevas elecciones, un salto al vacío, un salto al desastre. No existe en nuestro país ninguna base constitucional para hacer un llamamiento de esta naturaleza. Asimismo, continúan en estos momentos las convocatorias a la violencia, convocatorias a cerrar las fronteras, a paros y a movilizaciones violentas, a las cuales el Gobierno Nacional ha respondido siempre con el llamamiento a la paz, a la pacificación y a la tranquilidad. Después de más de 12 días de movilizaciones injustificadas, señor vicepresidente, señores representantes de los países, la policía boliviana
ha salido solamente a resguardar la vida de los bolivianos y la propiedad pública y privada. Se han quemado 5 tribunales electorales departamentales de los 9 tribunales electorales departamentales que tiene Bolivia, en este afán de desconocer los resultados electorales y, lo que es peor, desconocer la auditoría que lleva adelante más de una treintena de operadores de la Organización de Estados Americanos en estos momentos. Nuestro compromiso siempre ha de ser un compromiso por la vida, pese a las provocaciones, pese a una serie de insinuaciones y pese a una violencia extrema que hubiera sido bueno mostrarle en un video que trajimos preparado, señor vicepresidente, que lamentablemente no fue aceptado por una decisión de las instancias pertinentes de este cónclave, como hemos podido observar en esos videos y a los cuales los vamos a hacer llegar a cada una de las delegaciones diplomáticas acreditadas ante este Consejo. La policía boliviana está resistiendo estoicamente una serie de atropellos y una serie de abusos, todo en defensa de la vida y la integridad corporal de los bolivianos. Bolivia y el presidente Evo Morales apostamos siempre por la vida, por la integridad física y por la defensa de los valores y la institucionalidad democrática. Vamos a estar a la expectativa de los resultados de una auditoría vinculante que está llevando adelante una organización que representa 34 países y esperemos pues que los sentimientos mezquinos, parciales, sectarios, oscuros de algunos grupos se depongan en aras de la transparencia, en aras de la democracia y en aras de la justicia. Señor vicepresidente, señores miembros del Presidium, señores representantes, el Estado Plurinacional de Bolivia concluye con esto su intervención y agradece profundamente el haber recibido este examen periódico universal en los márgenes de las Naciones Unidas y la institucionalidad internacional correspondiente. Muchísimas gracias. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.